buenos días compañeros, espero que estén muy bien. La verdad los echo mucho de menos, tanto a ustedes como a la profesora. Pero bueno, el día de hoy les voy a exponer sobre dos enfermedades que causan abortos en yeguas y pues espero que disfruten de la presentación. Aborto en yeguas por Salmonella abortus equi y rinoneumonitis equina, presentado por Oscar Fernando Rojas, Angie Camila Rodríguez y Juan Felipe Vaca. Esta es una enfermedad específica de los equinos caracterizada por abortos en las yeguas, lesiones testiculares en los machos y septicemia en los recién nacidos. Es causada por la Salmonella abortus equi, que es un bastón gram negativo serovar adaptado al huésped. Las yeguas durante su primer embarazo, así como los potros recién nacidos, son los más susceptibles a la enfermedad. La infección parece estar limitada a caballos y burros. Aunque se informó ampliamente a principios del siglo XX, esta enfermedad rara vez se encuentra y es una de las causas menos comunes de abortos o septicemia en caballos. Salmonella abortus equi se elimina por materia fecal a través de los fetos abortados y de los exudados vaginales al medio. El microorganismo es muy resistente a las condiciones del medio y puede sobrevivir varias semanas en presencia de la materia orgánica y la humedad. En los equinos susceptibles ingresa por vía orofaringia y luego de la colonización del intestino llega a los ganglios linfáticos mesentéricos para producir una septicemia. También se cree que ocurre la transmisión desde el semental en el momento del servicio. Las salmonelas colonizan articulaciones en los potrillos y placenta y el feto en las yeguas gestantes. Entre los 3 y 7 días post-infección colonizan el útero produciendo una placentitis y de una infección fetal generalizada que lleva a la muerte fetal y al aborto con retención placentaria y endometritis. Los potros que llegan a término probablemente se infectan en el útero o poco después del nacimiento por ingestión de la superficie del pezón contaminada o a través del ombligo. Aunque la mayoría de las infecciones suelen ser subclínicas, los abortos pueden ocurrir de forma aguda. Si el huésped contrae una infección secundaria, puede volverse febril con signos sistémicos severos que incluyen flujo vaginal sanguinolento, purulento y maloliente. Esta metritis puede persistir durante un periodo prolongado, lo que provoca infertilidad en las yeguas o abortos frecuentes durante varios años. El aborto generalmente ocurre alrededor del 7º u 8º mes de embarazo. La yegua puede mostrar signos de un aborto inminente seguido de un parto difícil, pero por lo general faltan otras pruebas de enfermedad. La retención de la placenta y la metritis son secuelas comunes y pueden causar una enfermedad grave. Un potro llevado a término por una yegua infectada puede desarrollar una septicemia aguda durante los primeros días de vida o sobrevivir para desarrollar poliartritis de 7 a 14 días después. También se ha observado poliartritis en potros de yeguas vacunadas que no mostraban signos de la enfermedad. La placenta del potro abortado está edematosa y hemorrágica y puede tener área de necrosis. Los cambios inespecíficos de la septicemia aguda se manifestarán en los potros que mueren poco después del nacimiento. La poliartritis se encuentra en aquellos que mueren en una etapa posterior. Se han reportado casos donde a la necropsia se observa inflamación hemorrágica difusa del ciego y el colon, fibrosis de pulmones y necrosis de riñón y el hígado. El diagnóstico se basa en el aislamiento del microorganismo a partir del feto abortado o del cérvix. La muestra de elección es el feto entero y debe ser tomado material de hígado o contenido estomacal. De la yegua se debe realizar un hisopado cervical mediante vaginoscopia. Si no se logra aislar a la salmonela, es recomendable sacar 2 muestras de sangre con 15 días de intervalo para dosaje de anticuerpos frente al antígeno H.
Un aumento de estos anticuerpos en más de 2 diluciones en la segunda muestra nos indica infección. Con el correr del tiempo, Salmonella sp ha venido incrementando su resistencia a diversos antibióticos. Por lo tanto, es preferible la obtención de un antibiograma que determine el tipo de droga a utilizar antes de emplear antibióticos al azar. No obstante, en situaciones urgentes en donde no puede esperarse el tiempo que demanden estos estudios y los equinos estén muy enfermos, pueden ser útiles algunos de los siguientes medicamentos indicados. Se debe practicar una higiene cuidadosa, incluido el aislamiento de las yeguas infectadas y la eliminación del material abortado. Para evitar la propagación de la infección, los sementales infectados no deben utilizarse para la cría. Adicional a esto, se puede vacunar con una suspensión de Salmonella abortus equi y Salmonella typhimurium, inactivada con formol y timerosal. Esta se debe aplicar 12 ml por vía intramuscular exclusivamente, indicado para vacunar yeguas preñadas en el quinto, séptimo y noveno mes de gestación. Después de la aplicación pueden presentarse reacciones locales transitorias acompañadas de síndrome febril. En caso de reacción anafiláctica, administrar adrenérgicos y antihistamínicos. Rinoneumonitis equina. La infección por el herpesvirus 1 o por el herpesvirus 4 de los equinos se caracteriza por una enfermedad primaria del aparato respiratorio cuya gravedad varía en función de la edad y del estado de inmunidad del animal afectado. Las infecciones por el herpesvirus 1 en particular pueden extenderse más allá de la mucosa respiratoria y causar patologías más graves como abortos, muerte de los potros recién nacidos o trastornos del sistema nervioso. No se ha descrito evidencia alguna de que los dos herpesvirus de la rinoneumonitis impliquen riesgo alguno para la salud humana en las personas que trabajan con tales agentes. La infección por herpesvirus equino 1 forma parte de la lista de enfermedades de la OIE. La transmisión vírica entre los animales tiene lugar mediante inhalación de aerosoles de la secreción respiratoria que contienen el virus. La morbilidad tiende a ser máxima en los caballos de corta edad que cohabitan en un mismo espacio. Los tejidos abortados y los líquidos placentarios de las yeguas infectadas pueden contener cantidades extremadamente grandes de virus vivo y suponen la principal fuente de infección. En la mayoría de los casos, la infección primaria por herpesvirus tipo 1 y herpesvirus tipo 4 está seguida por un estado de latencia viral, en la cual los caballos se encuentran clínicamente sanos. Luego de una situación de estrés, como el transporte, el cambio del medio o la preñez, el virus puede reactivarse en estos animales infectados e infectar a otros caballos sanos, llegando a ser enzooticos en muchas poblaciones de caballos domésticos del mundo, en los cuales se desenvuelven en el ciclo ecológico el cual se desarrolla dentro del caballo. La infección por herpesvirus 1 y herpesvirus 4 se caracteriza por una infección inicial en el tracto respiratorio, que varía de moderada a severa según el estado inmunológico del animal infectado. Los signos característicos son fiebre, letargia, anorexia, linfoadenopatía submandibular y descarga nasal profusa. Esta puede llegar a ser mucopurulenta. La infección por herpesvirus 1 particularmente puede diseminarse a través de la mucosa respiratoria y llegar a causar abortos en los últimos meses de gestación, debido a una viremia asociada a células, resultando en una infección placentaria e infección del feto con subsecuente aborto y muerte perinatal de potros, los cuales presentan una neumonitis con disminución y o degeneración de los linfocitos del timo y del vaso, la cual facilita las latentes infecciones bacterianas secundarias y en algunas ocasiones sintomatología nerviosa diagnosticada como mioencefalitis en los animales que sobreviven. El aborto ocurre en forma espontánea sin signos previos. La muerte del feto ocurre poco antes del aborto, de manera que el feto no está descompuesto, lo que facilita el diagnóstico. El aborto puede ocurrir entre 14 y 120 días después de la infección con herpesvirus tipo 1. La mayoría de los abortos se produce entre los 6 y 11 meses de gestación, siendo el 10º mes el más común.
En muchos casos, la placenta es eliminada también. En cuanto a la patología del aborto equino causada por la infección del herpes virus tipo 1, podemos observar un feto abortado, efusión pleural, la región perianal manchada con meconio y focos de necrosis en la superficie del hígado. Cuando hay una sospecha de herpes virus equino 1 o herpes virus equino 4 como causa de aborto o enfermedad neonatal, las muestras más apropiadas para confirmar la infección mediante PCR cuantitativas son un grupo de muestras pertenecientes al feto que consta de hígado, pulmón, vaso, glándula adrenal y timo, incluidas en un recipiente estéril o en un recipiente con medio de transporte para virología. Si se desea un análisis complementario de histopatología, se puede coger un segundo grupo de muestras del feto, pero deberán ser introducidas en un recipiente con formol al 10%. También se necesita un grupo de muestras pertenecientes a la placenta, incluyendo la estrella cervical, el cuerpo y ambos cuernos uterinos, incluidos en un tubo estéril o en un tubo con medio de transporte para virología. En caso de aborto, enfermedad o muerte neonatal, la serología no tiene utilidad. Tan solo es útil en yeguas afectadas y no vacunadas frente a rinoneumonitis equina para descartar un contacto con herpes virus tipo 1 y herpes virus tipo 4. Y lo más importante es proceder a implementar una correcta medida de control. Existen vacunas víricas vivas y atenuadas y vacunas víricas inactivadas, que pueden utilizarse para fortalecer el control del herpes virus equino 1 y 4. La vacunación resulta útil para disminuir la gravedad de la infección respiratoria en los caballos jóvenes y la incidencia de aborto en las yeguas, aunque en las vacunas actuales no se observa la protección contra la enfermedad neurológica. La vacunación no debe considerarse una práctica sustitutiva de un buen manejo durante la producción que se ha demostrado que reduce el riesgo de la infección. Se recomienda una vacunación a intervalos frecuentes independientemente del tipo de vacuna que se utilice, ya que la duración de la inmunidad inducida por la vacuna actualmente disponible es relativamente corta. Ante una sospecha de aborto producido por herpes virus tipo 1 o herpes virus tipo 4, así como en aquellos casos de enfermedad o muerte neonatal, las medidas a tomar en una explotación equina serían las siguientes. Si el feto y la placenta se encuentran intactos, se debe colocar en bolsa doble reforzada o en un contenedor estancado, de manera que se evite la contaminación del ambiente y el personal de la explotación durante el transporte. La yegua afectada debe aislarse por completo. El área donde se produjo el aborto o el parto del potro enfermo debe ser acordonada e aislada para evitar el acceso de otras yeguas preñadas a la zona, y debe ser desinfectada a conciencia. La cama de la yegua afectada debe ser desinfectada y destruida, y las instalaciones deben limpiarse y desinfectarse por completo. Por último, se debe paralizar todas las actividades relacionadas con la cría, así como restringir cualquier entrada y salida de caballos de la explotación. Aquí podemos encontrar las referencias que se tomaron en cuenta para este trabajo, incluyendo los links de descarga de los documentos y de los artículos que se utilizaron para este fin. Espero que se haya podido entender la presentación, y si tienen algún tipo de duda pueden preguntarle a mis compañeros que se encuentran de manera presencial. Y pues nada, muchas gracias por su atención y espero verlos pronto.